Así aprendas inglés. El Comercio. Estamos viendo TV Perú Mundo. El Parlamento de Venezuela rechazó prorrogar el decreto de emergencia económica propuesto por el gobierno, mientras que el presidente Nicolás Maduro partió a Cuba para una reunión con su par, Raúl Castro. Esto coincide con la llegada se da días antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la isla. Acompañado de su esposa Cilia Flores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a Cuba para participar de la firma de una serie de acuerdos de cooperación, asimismo de la revisión de programas de ayuda de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Venimos a hacer una propuesta de una visión de largo plazo 2016-2030, que incluya estructuralmente toda la cooperación económica, financiera, energética, la estabilidad en el desarrollo de nuestros países, de nuestra región, la visión del ALBA como gran región de desarrollo compartido, económico, social, cultural. La llegada de Maduro coincide además con la histórica visita que hará el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a La Habana este domingo, motivo suficiente para que antes los aliados Raúl Castro de Cuba y Nicolás Maduro sostengan un encuentro, así lo informó el diario oficial Granma. Aún a pesar del acercamiento con Washington, La Habana ha expresado siempre su apoyo incondicional al régimen bolivariano de Maduro y el de su antecesor, Hugo Chávez, sobre todo tras la orden ejecutiva 13692 de la Casa Blanca, que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad. A esto se agrega la estrecha cooperación integral en diversos aspectos desde el año 2000, entre ellos el sector energético. Actualmente Caracas garantiza el suministro diario de más de 100 barriles de petróleo a la isla, en medio de la crisis económica que atraviesa y que se ve deteriorada con el conflicto de poderes en el país sudamericano. Este jueves, y por segunda vez en 2 meses, el Parlamento venezolano de mayoría opositora rechazó la solicitud del Ejecutivo de extender por un lapso de 60 días el decreto de emergencia económica. Según el texto leído por el diputado Simón Calzadilla, la decisión obedece a que el vicepresidente Aristóbulo Istúriz no aportó datos objetivos y relevantes sobre la necesidad de una prórroga para paliar la crisis económica. Como era de esperarse, militantes del oficialismo lamentaron que la oposición haya minimizado las oportunidades de un diálogo más abierto para salir de la situación de emergencia, que para ellos obedece solo a temas políticos. Tenían una nueva oportunidad con la extensión del decreto. Aspirábamos a un debate político y que dijeran, mira, no estamos de acuerdo con el gobierno, pero queremos ayudar al país a salir de esta emergencia. Lamentablemente no fue así. Siguen mirándose el ombligo, siguen con la miopía política, siguen creyendo, como lo denunciaron en sus intervenciones, que la emergencia es la oportunidad perfecta para ellos tomar el poder. La Asamblea Nacional esperaba recibir al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente, para comparecer y justificar su solicitud, pero el funcionario se disculpó a última hora por motivos personales. Bueno, sorprende ese viaje de Nicolás Maduro tan cerca a la llegada histórica del presidente Barack Obama. Bueno, este viaje puede tener un simbolismo detrás de que a pesar que Cuba ha restablecido su relación con Estados Unidos, aún Cuba sigue siendo un aliado importante de Maduro. Además, puede tener otros significados, como por ejemplo la importancia que el régimen cubano ha tenido para el gobierno de Maduro, especialmente para él, porque los que conocemos un poquito del oficialismo venezolano sabemos que existen facciones y justamente Maduro representa la facción pro-cubana, en contrario censo, por ejemplo, a la facción de Diosdado Cabello, que es mucho más militarista, mucho más institucional desde las Fuerzas Armadas. Así que no me sorprendería que este también sea un intento de lograr cierto tipo de apoyo en un contexto en donde ciertamente el enfrentamiento con la oposición parece haberse calmado, digamos, en estos últimos días, a pesar de lo que hemos visto el día de hoy, que seguramente va a avivar nuevamente la chispa del enfrentamiento. Esta no prórroga del estado de emergencia económica, ¿no? Dicho ese paso, esta no prórroga puede tener muchas lecturas, ¿no? Una lectura técnica, que creo que es válida, una lectura técnica que señala que las reformas implementadas en los últimos meses no tienen ningún tipo de efecto y que no se necesita este decreto para seguir implementando reformas económicas, pero también una lectura política, y es golpear al gobierno, un gobierno al cual pues claramente se tiene una estrategia de
sacarlo, ya sea por los mecanismos constitucionales o con la presión de la calle, lo cual puede ser poco democrático, pero de por sí el régimen ya de sí es poco democrático. Así que de alguna manera creo que hay pues una mirada técnica, pero también una mirada política en lo que puede ser esta medida. Y sobre democracia, seguramente se espera también que hable el presidente Barack Obama en el discurso que va a dar en La Habana y que han asegurado autoridades cubanas va a ser transmitido en la televisión estatal, bueno, la única que hay. Pero he estado leyendo los tweets de Joanny Sánchez, la bloguera crítica del gobierno cubano, diciendo que su diario digital, 14 y medio, no puede ser visto en las señales de los cubanos, que tienen inconvenientes. Bueno, estaremos atentos, pero que van a estar cubriendo la noticia desde la mirada de la población. Pero sí es importante, puede parecer muy sencillo, digamos, cuando uno lo escucha, pero sí es fundamental que el gobierno cubano haya autorizado, por ejemplo, total libertad al presidente de Estados Unidos de hablar del tema que quiera, de poder reunirse con la oposición inclusive y hablar de libertades, y que su discurso sea transmitido en vivo, lo cual puede tener un importante impacto. Claro, si no tenía sentido una visita del presidente, si no podía escuchar diferentes voces. Lo hacen en todos los países, además. Exacto, todos los países. Pero en Cuba no se hacía. Y eso es importante porque hay un nivel de flexibilización que es parte de esta sesión de ambas partes, digamos, de a pocos, y creo que ese es el camino en el cual se han establecido este restablecimiento de relaciones entre ambos países. Lo que pasa es que hay tanto temor por las autoridades cubanas de pensar que esto ha sido un retroceso para ellos, tener que aceptar eso, pero en realidad lo que se trata de esta visita no tendría sentido si un presidente de los Estados Unidos que se reúne en otros países con la oposición no lo hiciera también acá, ¿no? Con la misma mirada de los republicanos. Los republicanos tienen exactamente la misma mirada, que sienten que venga un presidente que está cediendo y que está retrocediendo la política de dureza, y que más bien esto va a implicar que el régimen cubano se consolide. Es lo mismo que al revés, desde Estados Unidos. Y lo que parece que difícil de negar es que el embargo no ha funcionado. Solo ha traído sufrimiento al pueblo cubano. Lo cual es claro. De repente el embargo pudo ser entendible en algunos contextos. Por ejemplo, me imagino cuando se crea, estamos hablando de inicio de los 90 fundamentalmente, en el cual pues Cuba estaba en tan mala situación que se pegó que el embargo podía ser pues la gota que derrama el vaso del gobierno cubano. Sin embargo, no lo fue, y a pesar de las penurias de la población, el gobierno cubano se mantuvo en el poder, y después de 20 años, y digo los 90 porque ya desde antes habían normas, pero se institucionaliza en los 90. Entonces, cuando vemos los resultados hoy, vemos que en verdad no ha funcionado. Y peor aún en los momentos de mayor extensión o mayor crisis económica del gobierno, menos ahora. Vamos ahora a otra nota. Cientos de indígenas y población negra se concentraron en la capital de Honduras para marchar en reclamo de justicia por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, perpetrado hace 2 semanas sin que hayan trascendido avances en las investigaciones. Miembros de las 7 etnias de Honduras acudieron a la capital desde sus comunidades en diferentes departamentos para encontrarse en un club social del sindicato de la cervecería, desde donde tenían previsto marchar a la sede del Ministerio Público. Berta Cáceres, lideresa y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, en 1993 fue asesinada a tiros en su casa en la ciudad hondureña de La Esperanza, y una semana antes de morir ella denunció que 4 activistas de su entorno habían sido asesinados y varios más habían sufrido amenazas. Una pausa y volvemos con más.